La economía de los pobres. Esta presentación se basa en el artículo de Banerjee y Duflo The Economic Lives of the Poor, publicado en el Journal of Economic Perspectives. Este artículo se basa en encuestas a hogares de 13 países de Asia, África y Latinoamérica, donde se encuestó a población pobre. Los autores hicieron dos definiciones de pobreza. En primer lugar, los extremadamente pobres, aquellos hogares cuyo consumo per cápita es menor que 1,08 dólares al día. Y también definieron a los pobres como aquellos hogares bajo la línea de 2,16 dólares al día. En este cuadro se resumen los datos. En esta primera columna se muestra el porcentaje total de hogares bajo la línea de la extrema pobreza. Y en esta otra columna se muestra el porcentaje total de hogares bajo la línea de la pobreza, es decir, las líneas de 1 y 2 dólares respectivamente. Y estas estadísticas se muestran para distintos países que participan en el estudio: Costa de Marfil, Guatemala, 2 localidades de la India, Indonesia, México, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Papúa Nueva Guinea, Perú, Sudáfrica, Tanzania y Timor Oriental. Se encuentra que el porcentaje de individuos extremadamente pobres varía entre un 2% en Panamá y un 47% en Udaipur. También se encuentra que la fracción de individuos pobres varía de un 6% en Panamá a un 86% en Udaipur. Estructura del hogar. En primer lugar, los autores examinaron la estructura de los hogares pobres. Encontraron que las familias extremadamente pobres son grandes, constituidas entre 6 y 12 miembros, con una mediana de entre 7 y 8. Como referencia, en Estados Unidos, la familia promedio la integran 2,5 personas. Se encontró un número de adultos entre 2,5 y 5, con una mediana de 3. Es común que los adultos vivan con sus padres, hermanos, tíos, primos, etc., para compartir costos fijos. También se encuentra un gran número de hijos. El número promedio de hijos por mujer es de entre 2 y 4, y en un hogar pueden haber varias madres. Edad. Se observa que los pobres del mundo son jóvenes. Se registran 6 jóvenes por cada persona mayor. En Estados Unidos, como referencia, el ratio es un joven por cada persona mayor. La razón es que hay muchos pobres jóvenes y pocos pobres viejos. Esto probablemente se deba a las mayores tasas de mortalidad de los pobres y viejos en países pobres. ¿Cómo gastan su dinero los pobres? Pareciera que los pobres son personas con muy pocas opciones. Se trataría de personas que trabajan lo más duro que pueden y que están mal alimentadas y débiles. De hecho, las líneas de la pobreza se definen como el presupuesto necesario para consumir cierto número de calorías más otros gastos indispensables. Por lo tanto, se puede decir que un pobre, alguien que vive por debajo de la línea de la pobreza, es alguien que no tiene ni siquiera para comer. Sin embargo, los datos muestran una realidad diferente. Gastos en alimento. Los extremadamente pobres no gastan todo en comida. El gasto en alimentos representa entre un 56 a un 78% del consumo de los hogares. Estas grandes diferencias se deberían a que los pobres tienen más opciones en algunos países que en otros, ya que en algunos países los productos que consumen los hogares son más baratos. Gastos en otro tipo de consumo. Destaca el gasto en tabaco y alcohol, que en algunos países se ubica entre un 5 y 8%, como en la India y México, mientras que en otros es más bajo, cercano a un 1%, en Guatemala, Nicaragua y Perú, por ejemplo. También se encuentra que el gasto en celebraciones es sorpresivamente alto entre los extremadamente pobres. Gastan en matrimonios, funerales y otras celebraciones religiosas. El gasto mediano anual en celebraciones es de un 10%, aunque en algunos países puede llegar a un 50%. Por ejemplo, en Pakistán, Indonesia y Costa de Marfil. En contraste, los extremadamente pobres gastan muy poco en formas de entretención que son muy comunes en países de altos ingresos,
como el cine y otras formas de espectáculos. Gasto en entretención. La propensión a poseer una radio o televisor varía considerablemente. Mientras que en Udaipur, en la India, muy pocos hogares tienen radios, en Guatemala y Nicaragua el 60% tiene, y en Sudáfrica y Perú un 70% tiene radio. Mientras que nadie tiene televisor en Udaipur, un 25% tiene en Guatemala y un 50% en Nicaragua. Se encuentra una correlación negativa entre el gasto en celebraciones y poseer radio o televisor. También se observa que los hogares urbanos tienen más televisores y gastan menos en celebraciones que los hogares rurales. Estos resultados sugieren que el gasto en celebraciones se debe a la poca oferta de otras formas de entretenimiento. No hay señal de radio o televisión en las zonas rurales. Gasto en alimentación. Los pobres se ven a sí mismos teniendo muchas opciones de consumo, y de hecho podrían gastar más en comida si quisieran. La composición del gasto es similar para los pobres y extremadamente pobres. También se encuentra que la elasticidad ingreso de la demanda por alimentos es menor que 1. Es decir, cuando el ingreso de los pobres aumenta en un 1%, su gasto en alimentos aumenta en menos que un 1%. En la India, el alimento más conveniente en términos de costo por caloría es el mijo. Sin embargo, solo 2/3 del gasto total en granos se gasta en mijo. Un 20% se gasta en arroz, cuyo costo por caloría es el doble, y el 10% en trigo, un 70% más caro. Un 7% del gasto total se destina a azúcar. Parte del gasto también se destina a sal y alimentos procesados. Por cada 1% extra de gasto en alimento, el 50% se destina a calorías y el otro 50% a consumir alimentos más caros y sabrosos. También se observa una tendencia a gastar menos en alimentos en el tiempo, lo que se debería a que los trabajos de los pobres involucrarían menos esfuerzo físico que antes. Propiedad de activos. Otra razón de por qué los pobres no tienen televisores es que se trata de un gasto significativo, para el cual tienen que ahorrar. De hecho, el porcentaje de pobres que posee televisor es mucho mayor que el porcentaje de extremadamente pobres. Entre los activos productivos, la tierra es el principal activo de los hogares. En Sudáfrica, un 1,4% de los hogares tiene tierra, pero en otros países como en Panamá y Udaipur, el 85 y 99% respectivamente de los hogares tiene tierra. Cuando los extremadamente pobres tienen tierras, no obstante, sus terrenos suelen ser pequeños, entre menos de 1 hectárea y menos de 3. Otros bienes. Menos de un 14 a 34% de los extremadamente pobres tiene bicicleta. Casi todos tienen cama, pero solo un 10% tiene una silla y menos del 5% tiene mesa. La mitad tiene reloj. Menos de un 1% tiene ventilador eléctrico, máquina de coser, carreta, un vehículo motorizado de cualquier tipo o tractor. Ninguno tiene teléfono. Salud y bienestar. En la India, los pobres consumen cerca de 1.400 calorías diarias. La OMS recomienda consumir entre 1.600 y 2.000 calorías al día para las mujeres, y entre 2.000 y 2.500 para los hombres. El índice de masa corporal promedio de los adultos es de 17,8, mientras que el índice de masa corporal mínimo recomendado por la OMS es de 18,5. Como referencia, un índice de masa corporal de 17,8 significa que una persona de 1,70 m de estatura pesaría cerca de 51,4 kilos, mientras que una persona de unos 60 metros de estatura pesaría cerca de 45,6 kilos. El 65% de los hombres y el 40% de las mujeres de Udaipur se encuentran bajo esa cifra. El 55% de los adultos pobres de Udaipur tiene anemia. Un 72% tiene al menos un síntoma de enfermedad. El 46% tuvo alguna enfermedad que lo dejó en cama durante el último mes. El 43% de los adultos reporta dificultad para realizar sus actividades diarias por problemas de salud.
La diarrea es extremadamente frecuente en los niños. 1 de cada 7 extremadamente pobres tiene problemas de visión debido a la malnutrición, enfermedades o ambas causas. El patrón general es una morbilidad extraordinariamente alta. Los pobres, en general, no se quejan de su salud, ni tampoco de la vida en general. Los pobres se sienten pobres, pero los niveles de felicidad que autorreportan no son bajos. Sin embargo, reportan estar bajo un gran estrés, tanto financiero como psicológico. Las causas más comunes de estrés son, en el siguiente orden, problemas de salud, falta de comida y muerte. En Udaipur, el 45% de los extremadamente pobres tuvo que reducir el tamaño de su ración de comida en algún momento del año, y el 12% tuvo que reducir el tamaño de la ración de comida de sus hijos. El 37% de los extremadamente pobres pasó al menos un día entero sin comer durante el último año. Educación. El gasto en educación es extremadamente bajo, de alrededor de un 2% del presupuesto del hogar, debido a que los niños asisten a colegios gratuitos. En 12 de 13 países, al menos el 50% de los niños va a clases. En la mitad de los países, la fracción es de entre 75 y 80%. Emprendimiento y múltiples ocupaciones. Una gran fracción de los pobres son emprendedores. Los pobres de áreas urbanas, en Perú, por ejemplo, un 69% son emprendedores. En Indonesia, Pakistán y Nicaragua, entre un 27 y 52% de los pobres son emprendedores. Entre los extremadamente pobres de áreas rurales, la cifra se ubica entre un 25 y un 98%. Muchos hogares pobres tienen múltiples ocupaciones. Algunos hogares tienen más de un negocio, o tienen un trabajo formal más un negocio. Se aprecia una diversificación de ingresos en los pobres, con trabajos en varias actividades e industrias, además del autoempleo. Migración temporal. Muchos adultos de zonas rurales migran durante parte del año en busca de trabajo. Esto sucede en un 60% de las familias de Udaipur, donde el jefe de hogar se ausenta durante 1 a 3 meses por razones laborales. Problemas de especialización y escala. Los pobres buscan oportunidades laborales activamente, pero no se especializan. Trabajan en empleos que requieren baja capacitación y que están asociados a bajos ingresos. Los negocios de los pobres típicamente operan a muy pequeña escala, lo que no les permite ser eficientes, ya que no aprovechan las economías de escala. Mercados de crédito. El porcentaje de hogares extremadamente pobres con deuda varía desde un 11% a un 93%. Muy pocos hogares obtienen créditos de fuentes formales. La mayoría de los préstamos de los pobres provienen de parientes, amigos o vecinos, prestamistas y tiendas. Los préstamos de fuentes informales tienden a ser caros. Las tasas de interés son altas, debido a los altos costos de transacción, no porque se registren altas tasas de default. Los prestamistas formales son reacios a prestar dinero a los pobres. Esto se debe a problemas de imposición de contratos en los países en desarrollo, a que los pobres no tienen garantías, colateral, que ofrecer a cambio de los créditos. Y además, dado que los montos que se prestan son pequeños, las ganancias de las transacciones para los bancos también son pequeñas. Mercado de ahorro y seguros. Muy pocos pobres tienen cuentas de ahorro. Tampoco tienen acceso a seguros de ningún tipo. Menos del 6% de los extremadamente pobres tiene seguros de salud de cualquier tipo. Las redes sociales sirven como una especie de seguro informal, pero su alcance es limitado. Los gobiernos de los países son muy poco efectivos para proveer seguridad social. Por lo tanto, cuando un pobre se enferma, debe pagar por todo el costo del tratamiento. Los hogares pobres, de esta manera, tienen una menor probabilidad de buscar tratamiento médico. Mercados inmobiliarios. La tierra es el único activo que poseen los pobres. Los títulos de propiedad en países en desarrollo son incompletos o inexistentes, o no se pueden proteger. Cuando no es posible proteger la propiedad, no se invierte lo suficiente en la tierra para aumentar su productividad. Infraestructura.
La disponibilidad de infraestructura varía enormemente. Por ejemplo, los hogares pobres rurales con acceso a agua de cañería varía de 0% en Udaipur a 36% en Guatemala. El acceso a electricidad varía de 1,3% en Tanzania a 99% en México. La disponibilidad de letrinas varía de 0% en Udaipur a 100% en Nicaragua. En algunos casos se cuenta con buen acceso a un tipo de infraestructura y con mal acceso a otro. Algunos gobiernos suministran un acceso razonable a la infraestructura, como Guatemala, mientras que otros hacen poco o nada, como Udaipur. El acceso a agua de cañería y electricidad es mayor en áreas urbanas que rurales. La mayoría de los países pobres entrega educación primaria y acceso a centros de salud, pero su calidad tiende a ser baja. La calidad de los proveedores privados es igualmente baja. Las diferencias de acceso a servicios de salud e infraestructura sanitaria explican la mayor tasa de mortalidad de los pobres. ¿Cómo entender a los pobres? La primera parte del artículo describe las características económicas de las vidas de los pobres. La segunda parte se enfoca en explicar su comportamiento, citando resultados de la literatura empírica. En muchos casos, los resultados muestran que los pobres no son irracionales, sino que toman decisiones óptimas sujetas a las múltiples restricciones que enfrentan. ¿Por qué tan poca especialización? La primera razón es diversificación de riesgo. Los pobres trabajan a tiempo parcial fuera de la agricultura para reducir su exposición al riesgo agrícola, pero se mantienen en esta actividad para no depender demasiado de los trabajos no agrícolas. Otra razón para un segundo trabajo es ocupar el tiempo libre, sobre todo en zonas rurales, donde a veces no se puede ocupar la tierra. Los pobres también tienen múltiples trabajos porque no pueden obtener el capital que requerirían para tener un negocio en el que se ocuparían completamente. ¿Por qué tantos emprendedores? Tener un emprendimiento es más fácil que encontrar un trabajo cuando tienes pocas habilidades y poco capital. Es decir, dado que los pobres tienen dificultades para encontrar trabajo, emprenden por necesidad. Por otro lado, las empresas tienen una alta disponibilidad de trabajo familiar. Esto implica que el factor trabajo en sus empresas es gratuito o tiene un costo muy bajo, pero esto implica que no crean trabajo para terceros. Estos patrones hacen que sea más difícil encontrar trabajo para cualquiera, generando una proliferación de pequeños emprendimientos. ¿Por qué los pobres no comen más? Comer más no ayuda mucho a los pobres. De todas formas se debilitarán luego de la siguiente enfermedad. De hecho, se ha encontrado que la nutrición explica solo una muy pequeña parte de las grandes mejoras de la salud mundial de las últimas décadas. Por otro lado, los pobres desean gastar una gran parte de su presupuesto en entretención. Los pobres no gastan mucho en entretención debido a la falta de autocontrol. Al contrario, ahorran para darse esos gustos. Algunos estudios sugieren que los pobres quieren destacar entre sus vecinos, es decir, buscan estatus, y que toman en cuenta el consumo de los demás al decidir cómo gastan su ingreso. ¿Por qué los pobres no invierten más en educación? Los padres no tienen mucha educación, por lo que no son capaces de reconocer que sus hijos no están aprendiendo mucho. Además, los padres no pueden estar seguros de que una escuela privada les ofrecerá una mejor educación. ¿Por qué no ahorran más? Los pobres podrían ahorrar más sin comer menos si gastaran menos en alcohol, tabaco, celebraciones y comida procesada. ¿Por qué no lo hacen? La razón es que ahorrar en casa es difícil. Los pobres son conscientes de que son vulnerables a las tentaciones. Por eso, cuando tienen el dinero para hacer un gasto importante, lo hacen de inmediato. ¿Por qué no migran por más tiempo? Al migrar, los pobres pueden ganar mucho más dinero, pero no lo hacen, ya que valoran sus redes sociales. Los trabajadores migran por periodos cortos y dejan a toda su familia quienes mantienen esas redes.